¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la música y los músicos. Un gusto estar con ustedes para poder charlar de y con algunos artistas nuestros. Siempre me he preguntado qué sería del chamamé sin el acordeón. Porque indudablemente cuando nació el acordeón, cuando llega el acordeón, no cuando nace, no cuando llega el acordeón, la música del litoral fue una explosión. Muchos acordeonistas buenos hay, ya lo creo. Hoy vamos a charlar con uno de ellos, Daniel Franich. Como decíamos, amigos, el crecimiento, la explosión de la música del litoral llega cuando aparece el acordeón. Hay grandes acordeonistas y uno de ellos es Daniel Franich. Un gusto tenerte con nosotros, Daniel. Un abrazo muy grande para vos. Gustavo, igualmente, muchas gracias. La verdad que también es un gran gusto para mí poder estar en contacto con vos y bueno, con toda la audiencia. Y bueno, muy contento de estar acá con vos y bueno, con todos ustedes, ¿no? Coincidimos en eso de que cuando aparece el acordeón, el chamamé hizo una explosión, ¿no? Sí, bueno, el chamamé es, ¿no? Es el bandoneón, es el acordeón, es la guitarra, por supuesto. Siempre ha tenido un gran protagonismo, los instrumentos de fuelle más que nada. Si bien la guitarra es como... no puede estar uno sin el otro, me parece, ¿no? Si bien hay guitarristas que han llevado al frente, vamos a decir así, el instrumento cantante, como el ejemplo de Mateo Villalba, que es guitarrista y bueno, lo que va al frente, digamos, es su guitarra tan prodigiosa, ¿no? Pero yo creo que el chamamé sí o sí está completo cuando está con el bandoneón o con el acordeón o los dos juntos, ¿no? Porque recordemos que lo que logró el chamamé creo que no lo logró ningún otro género, que es juntar el acordeón con el bandoneón, ¿no? Y Cierto. bueno, y ese corazón que va latiendo ahí, que es la guitarra, ¿no? A base de guitarra, así que creo que fueron hechos el uno para el otro. Cierto, cierto. Ahora, ¿vos cómo te inclinás por el acordeón? Porque eras una criatura cuando empezaste a tocar. Sí, bueno, te cuento que yo soy del noroeste de la provincia de Santa Fe, Villa Minetti, un pueblo que está bien al noroeste de la provincia de Santa Fe, que está ahí a 25 kilómetros del límite de Santiago del Estero y 100 kilómetros del límite del Chaco, ¿no? Del Chaco. Y bueno, si bien mi pueblo está cerquita de Santiago del Estero, ahí llegaba mucho el chamamé, hasta el día de hoy, ¿no? En mi pueblo, por ejemplo, nunca fueron a tocar los malceros santiagueños, los chachaleros, ninguno de esos grupos. Allá iba Coco Marola, Tarragó Ross, Montiel, los hermanos Barrio, todos esos grupos iban a tocar allá, ¿no? Entonces, y cuando yo viví en el campo hasta los 9 años más o menos, con mi familia, ¿no? Y siempre me llamaba la atención el sonido del acordeón. Y ahí en mi casa siempre se escuchaba mucha radio, mi papá siempre traía discos, siempre tuvo tocadiscos. En aquella época, después, bueno, se iba actualizando, ¿no? Fue comprando el grabador a cassette y, bueno, siempre estuvo actualizado con el tema de la música. Pero en aquella época escuchábamos nosotros Radio Corriente LT7, Radio Corriente provincia ahí de la que está actualmente, ¿no? Sigue vigente esa radio tan linda, ¿no? Y después también escuchábamos Radio Mocoví, que es una radio del Chaco, y siempre pasaba chamamé, ¿no? Y a mí, como te dije antes, siempre me llamó el sonido, me llamó la atención el sonido del acordeón, ¿no? Porque también había discos de Tarragó en mi casa, de Montiel, de Coco Marola, ni hablar. Así que bueno, y cuando éramos chicos, digo éramos porque yo tengo un hermano menor, y cuando éramos chicos jugábamos ahí en el campo, ¿no?
fabricábamos con las hojas de los cuadernos, fabricábamos así como unos fuelles, hacíamos, y después con alguna tabla que andaba dando vuelta por ahí de algún cajón de manzana o algo, cortábamos las cámaras de la bicicleta, tipo bandita elástica hacíamos, entonces le enganchábamos de una punta a la otra a la tabla, y era como las cuerdas de la guitarra, ¿no? Y entonces era la guitarra y con las hojas de cuaderno hacíamos como unos fuelles, así que ese era el acordeón o el bandoneón. O sea que cuando eran chicos se construyeron sus propios instrumentos, ¿no? De juguete, ¿no? De juguete. Claro, claro. Para nosotros era como que sonaba, ¿no? Para mí el bandoneón que hacíamos con las hojas de cuaderno como que tenía sonido, hacíamos con la boca todo, ¿no? Y entonces nos sentábamos en el tronco, vivíamos rodeados ahí de árboles, ahí de la zona, con el garrobo, el mistol, todas esas plantas había ya, quebracho blanco, quebracho colorado. Entonces nos sentábamos en el tronco de cada planta y hacíamos como que tocábamos así. Después nos íbamos a otro tronco de otra planta y hacíamos otra vez como que andábamos de gira a la vuelta ahí de mi casa, ¿no? Así jugábamos nosotros cuando éramos extraordinario, chicos. extraordinario. Ahora, ¿qué decía tu padre, allegado a la música, por lo que nos contás, cuando los veía a ustedes con estos instrumentos que ustedes habían fabricado para jugar, pero que los llevaba sin duda a escenarios de sueños, imaginados, ¿no? Sí. Y bueno, el que nos enseñó a hacer ese bandoneón, que era cuadradito, así como un bandoneón, era todo fue él nos enseñó a nosotros a hacer ese juguete, digamos, ese fuelle de juguete. Pero también fabricábamos así, no cuadrados, sino como que era toda una sola cosa, pero vos lo veías de frente y era un acordeón, así que teníamos acordeón y bandoneón para tocar. Y bueno, él contento, porque él, si bien conocía algunos tonos, él no era músico, ¿no? Pero porque él siempre soñó con ser músico, pero hijo de gringo, ¿viste? Hijo de croata, antes había que trabajar nomás. Entonces el padre de él decía que ser músico era de vago. Entonces él nunca pudo, digamos, dedicarse a eso, no tuvo la posibilidad. Entonces él después como que canalizó todo eso en mi hermano y en mí, ¿no? Y bueno, él hacía siempre todo lo posible para que nosotros podamos, digamos, hacer esto, ¿no? Siempre, yo me acuerdo que él, después de que fuimos al pueblo, a Villa Minetti, él siempre fue camionero, él hasta hace poco fue camionero. Y yo me acuerdo que por ahí él estaba en mi casa y a la siesta se acostaba a dormir y él nunca nos dijo nada si nosotros ensayábamos, tocábamos la música. No importaba la hora, él nunca se quejaba, viste que generalmente si se acuestan a dormir a la siesta, dice, che, dejen un poco esto porque quiero dormir. Bueno, con él no pasó nunca eso, podríamos tocar a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana, a las 2:30 de la tarde, nunca hubo problema. Y de alguna forma eso también facilitaba para que nosotros, digamos, no perdamos el entusiasmo de esto, Claro, ¿no? claro. Así que, Ahora, ¿cuándo llega el acordeón real, en serio, a tus manos? sí, ¿Y qué tipo de acordeón? Seguramente 2 hileras o no sé. sí, bueno, cuando fuimos ahí a vivir al pueblo, a Villa Minetti, después al poco tiempo, yo empecé con la guitarra en realidad. Empecé con la guitarra con un muchacho, después tenía un tío, un hermano de mi papá, el menor de los Franich, que también ya tocaba la guitarra, incluso tenía conjuntos de chamamecero, ¿no? Y entonces yo empecé con la guitarra y bueno, y mi hermano en realidad él iba a ser el acordeonista. Pero después había un muchacho ahí en mi pueblo, en Villa Minetti, que dijo, bueno, que lo habló mi papá para ver si me podía enseñar, que él tocaba la verdulera. Entonces íbamos con mi hermano, le pasaba las cosas a mi hermano y yo seguía con la guitarra, pero cuando volvíamos a mi casa el que practicaba el acordeón era yo, con la verdulera, ¿no? Así que bueno, y mi hermano después terminó siendo guitarrista, mi hermano, y yo acordeonista. Y bueno, mi papá se aseguró que nosotros o sea, que yo iba a tocar el acordeón porque esperó como 2-3 años para recién comprar un acordeón, ¿no? Que no era fácil. Claro, ahora, ¿viste? Claro. Ahora no es el acordeón es un instrumento caro, ¿no? Y entonces,
me apareció allá con un acordeón de 3 hileras y 12 bajos, romántica, que la fabricaban acá en Casilda, provincia de Santa Fe, cerca de Rosario, lo mismo que fabrican la guitarra. Bueno, vos sos guitarrista, así que conocés bastante de eso. Y bueno, me apareció con ese acordeón, pero él siempre me insistía que yo tenía que tocar acordeón a piano. No sé por qué. Siempre. Bueno, la cosa es que tuve unos 2, 3 meses el acordeón ese, que sabía unos 5 o 6 temas nada más, con la botones, ¿viste? Y entonces él un día se llevó el acordeón y me apareció con un acordeón a piano de 120. Y ahí se me terminó el profesor, porque el profesor sabía de verdulera nomás. Y bueno, y entonces ahí yo empecé con el acordeón a piano y aprendí solo con el acordeón a piano, porque no había quien enseñe en mi pueblo. Y bueno, se me hacía todo un lío porque no podía tocar las teclas negras porque estaban para adentro. Así que fue todo, pero era de ensayar todo el tiempo hasta... Tal es así que después yo ya más o menos tocaba bien, digamos, o como podía, y a mí me daba vergüenza por ahí si estaba delante de otro que tocaba acordeón a piano, porque yo no tenía noción de la ubicación de los dedos, ¿no? Y la escala cromática la hacía con 2 dedos, como si fuese una botonera. Como podía. ¿Cómo podía tocaba yo? Y bueno, hasta que una vez apareció un muchacho que me explicó cómo era la escala, el pasaje de dedo, todo eso. Y bueno, y ahí fue también tremendo porque tuve que volver a empezar a aprender los temas que ya sabía, que sabía unos cuantos, a tocar, digamos, como más o menos en la posición de dedo como es, ¿no? Como corresponde, que me ayudó bastante. Pero después, siempre... Ya con el acordeón al piano, ¿nunca se te ocurrió tocar otro tipo de música que no sea chamamé? Mirá, vos sé que cuando me dicen eso, yo digo, con el chamamé ya tengo bastante. Y me falta bastante también, ¿viste? Pero sí, hago algún otro tipo de música, sí, por supuesto. Pero lo mío, digamos, es el chamamé, ¿no? Y creo, te repito, creo que hay bastante para hacer. Y por ahí, como que todavía, solamente el que entra a ahondarse en el género sabe de lo que es realmente el chamamé, ¿no? Que no es moco de pavo, como se dice en el campo, ¿no? El chamamé, para tocarlo bien, es una música muy compleja, profunda. Hay que reunir un montón de condiciones para poder tocar chamamé. No cualquiera toca chamamé, vamos a decirlo así de una buena vez. El chamamé no es para cualquiera, ¿no? Hay que sentarse a estudiar para tocar chamamé. Es como aprender a tocar tango. El chamamé es una música muy compleja. Y vos sos músico y sabés que es así, ¿no? El chamamé es una música... Y bueno, y por suerte yo estoy de ese lado, ¿no? Contanos cómo fue eso cuando fuiste un buen día y dijiste me voy a Corrientes, te apareciste en Corrientes, ¿cómo fue eso? A ver, contanos. Sí, bueno, eso ya fue más adelante, porque siempre el sueño era de grabar un disco, ¿no? Y hace 30 años atrás, o un poquito más, era imposible. En mi zona había que ir a Buenos Aires a grabar.
y grababa, me acuerdo que grabó un conjunto de mi pueblo, grabó un disco que, bueno, que fue toda una novedad, que se fueron a Buenos Aires, después traían de allá la noticia, che, vos sabés que se graba todo separado, no se graba todo junto, bueno, traían todas esas novedades que para nosotros digo, para mi hermano, para mí, para los otros muchachos del grupo que teníamos, era toda una novedad, ¿no? Y bueno, y siempre el sueño ese de grabar. Y volviendo, te vuelvo un poquito atrás, nosotros cuando vivíamos ahí en el pueblo teníamos un aljibe. Y en mi zona allá, todo el mundo tiene aljibe porque el agua escasea siempre, es una zona muy salitrosa y solamente el agua que se toma es la que se junta con los techos, ¿no? Todas las casas tienen el sistema con las canaletas y bueno, todo el agua que se junta con el techo va a un aljibe. Y a veces se vaciaba porque pasaba 7, 8 meses que no llovía, ¿no? Entonces el aljibe quedaba un poco vacío y nosotros con mi hermano teníamos un grabador, que era el de mi papá, que grababa en estéreo y todo, un viejo Riviera, japonés. Entonces con mi hermano poníamos el grabador en el brocal del aljibe y mi hermano se ponía de un lado con la guitarra y yo del otro con el acordeón y hacía como un reverb, ¿viste? Al estar vacío el aljibe, vos tocabas y dejaba de sonar así de golpe y hacía ese reverb, ¿no? Y ahí grabamos algunos temas ahí así con ese sistema, ¿no? En el medio del patio ahí de mi casa. Y bueno, el sueño siempre era grabar. Después, bueno, dije, yo quiero grabar y fuimos a Corrientes a grabar. Y bueno, en un proyecto que no salió, después no salió esa grabación, pero bueno, lo conocí ahí en el estudio, ahí de Corrientes, de Ramadán, lo conocí a Roberto Romero, curuzucuateño. Un fantástico sí, acordeonista. Acordeonista y pianista. Y bueno, entonces esa grabación que fuimos a hacer en un principio nos salió, bueno, fue un pecado de juventud también eso, pero bueno, entonces yo quedé ya con la idea, aparte de haberlo conocido a Roberto, de conocer otra forma de tocar, otro estilo, otro lenguaje, ¿no? Entonces yo dije, yo quiero ir por ese lado. Entonces empecé a armar otro trabajo, otro disco, otros temas, componer, y entonces lo hablo a Roberto que yo quería grabar un disco, qué sé yo, bueno, entonces él aceptó. Yo prácticamente viví un año en su casa, porque entre que iba y venía me pasaba muchos días allá en Corrientes, donde él vivía. Y bueno, y así grabé ese primer disco con Roberto en el piano, Pedro del Prado, que gentilmente en la guitarra, ¿sí? Sin conocerme, yo no me conocía nadie a mí en esa época. Y bueno, tan gentiles fueron ellos conmigo, tan digamos, se brindaron completamente conmigo, ¿no? Porque todo ese arte lo volcaron ahí sin digamos, así a pecho, a corazón abierto, digamos. Y bueno, así fue un poco el nacimiento de ese primer disco que yo lo titulé Mi Pueblo. Diste con dos personas que no solamente son grandes músicos, sino que son grandes tipos. Por otra parte. Grandes personas, sí, porque yo a mí no me conocía nadie, o sea, y yo paraba en la casa de Roberto con toda la familia ahí, Pedro del Prado, que gentilmente, te vuelvo a decir, no me conocía, y bueno, ahora somos muy amigos con Pedrito, la verdad que cada vez que nos vemos, bueno, nos acordamos de eso y dice, ¿cuándo vamos a grabar otro disco? Ahora, con el primer disco en la mano, con ese disco, dijiste, bueno, toco el cielo aquí. O bien dijiste, acá comienza la cosa. ¿Cómo fue? Sí, acá comienza, digo yo, la cosa. Sí, ya había tocado de alguna forma el cielo con las manos porque conocí un montón de gente ahí en Corrientes, conocí, bueno, estos músicos fantásticos, conocí a Roberto y él andaba en esa época tocando con Mario Bofill y andábamos recorriendo ahí todo lo que era Corrientes, ¿no? Y conocí muchísimo, ¿no? Y bueno, sí, después, bueno, llevó un tiempo de poder editarlo también, porque editar un disco no es barato, ¿no? En aquella época menos todavía. Y bueno, ya después anduvo ese disco un poco, tuve la suerte también de conocerlo a Antonio Tarragó, que él también hizo bastante para que ese disco se difunda, me acuerdo que él
los mandó a toda la radio nacional del país, así que bueno, así fue un poco mi comienzo, ¿no? Y después, bueno, ya fui pensando en el segundo, en el tercero, en el cuarto, ya yo voy por el quinto. Está bueno realmente. ¿Qué es para vos? Porque hasta el momento me dijiste que el chamamé era difícil, por supuesto. Siempre me hiciste pensar en un músico que no era chamamecero hasta que se metió en el chamamé y dijo, pero caramba, había sido que era bravo esto. Y abandonó la partida, ¿no? Es difícil. Eso ya comentaste. Ahora, ¿qué es el chamamé en tu vida? Y en mi vida es todo el chamamé. Las 24 horas yo estoy con el chamamé, escuchando el chamamé, aprendiendo, no te digo ensayando, pero todo el tiempo estoy. Para mí, vivo yo del chamamé, porque mi otra actividad, que es la lutería, también vienen muchos chamameceros a traerme su acordeón, su bandoneón. El chamamé para mí es todo. Yo vivo del chamamé, vivo del y por el chamamé. O sea que en realidad te da mucho el chamamé. ¿Y vos qué le ofreces al chamamé? Y yo no sé si estoy a la altura de todo lo que me da, ¿no? Porque yo trato siempre de hacerlo lo mejor posible, de respetarlo, de tratar de hacerlo conocer, no solo con lo que yo hago, sino siempre por ahí para la gente que no sabe, le digo, che, ¿escuchaste este acordeonista o este bandoneonista o este cantor o este guitarrista? Siempre yo estoy, digamos, haciendo lo más que puedo para que el género se conozca, ¿no? En profundidad y que lo conozcan bien, de lo que hablábamos hoy, ¿no? Porque también el chamamé, digo que por ahí es como la familia, ¿no? La familia, viste que siempre tenés un tío que es borrachín, qué sé yo, y el chamamé por ahí no se ha hecho bien las cosas, digamos, un 100%. Hay un pequeño porcentaje de que se han encargado vamos a decirlo, de no mostrarlo como corresponde al género, ¿no? Cierto. Qué sé yo, el caso de los ballets. Yo siempre cuando veía, he ido algunas veces a los Pre-Cosquín, y yo siempre, las veces que hacían un cuadro con la música del litoral, siempre lo ridiculizaban, ¿no? Sí. Siempre sale un borracho empinando una botella, empujándose, siempre de esa forma, ¿no? Cosa que yo no he visto cuando a la hora de representar una samba, una chacarera, lo hacen bien erguido, así, en cambio el chamamé siempre lo muestran así, ¿no? Y te imaginás, el que no conoce, ven eso y dice, yo con esto no quiero saber nada. Por supuesto. Y bueno, y en cuanto a los músicos también, hay un porcentaje, vamos a hablar a calzón quitado, que no le hace bien al género, ¿no? Por ahí a veces se dice, no, qué sé yo, un chamamé con saxo o con guitarra eléctrica o con cualquier otro instrumento que esto. No, yo creo que hay más más gente haciéndole más daño al chamamé con una verdulera y una guitarra y una verdulera que Pocho Roch, que le metió otro instrumento, pero que hizo obras maravillosas, ¿no? Y los arreglos que hizo Nini Flores para la orquesta, Dios mío. Sí, bueno. Dios ¿Viste? mío. Ni hablar. Ahora vos Creo además, eso, humildemente. Además, humildemente Daniel, creo eso. vos además componés. La composición Sí. no es algo que llegue del cielo así como el maná, sino que es trabajo. Y sí, es las dos cosas, porque hay veces que te sentás y decís, bueno, voy a ver si compongo algo y no te sale nada, ¿viste? Y hay veces que por ahí estás haciendo otra cosa y te viene una idea y no ves la hora de ir a agarrar el instrumento para ver a ver si es como te está dictando tu mente o no sé quién. Y yo creo que son las dos cosas, pero sí, trabajo sobre todas las cosas, ¿no? Sí. Si se te ocurre una melodía, de tratar de buscarle la vuelta. Sí, son las dos cosas, yo creo que son las dos cosas. Y bueno, yo me le animo por ahí un poco a la creación, a la composición.
no soy alguien que está componiendo todo el tiempo, porque tengo miedo de por ahí de no hacer cosas tan buenas como yo quisiera, ¿no? Entonces cada tanto voy haciendo algo, por ahí se me ocurre algo, pero bueno, esa es mi forma, ¿no? No sé si lo estaré logrando, pero bueno, las cosas que por ahí me salen cada tanto las voy armando y grabando y bueno, así la pongo, la muestro, ¿no? De esa forma. O sea, que nosotros somos gente afortunada, los que nos gusta el chamamé, porque hay muchos músicos jóvenes, como vos, por ejemplo, que está haciendo las cosas bien y que tienen mucho tiempo para dar mucho más todavía. Entonces, yo creo y estoy totalmente convencido que de esa manera la música del litoral está salvada. No hay ninguna posibilidad que se caiga, por el contrario. Sí, yo creo que va a sí. seguir creciendo. No, por supuesto, bueno, hay una nueva camada de chicos que están tocando maravillosamente, ¿no? Con un gran conocimiento del instrumento, de armonía, de todo, ¿no? Yo creo que por ese lado, como no se murió hasta ahora el chamamé, porque vos viste que el chamamé es el género más golpeado, si se quiere, porque en los grandes festivales el chamamé no está, ¿viste? No hay una empresa que lo apoye, no hay una cerveza, no hay nada, no hay una gaseosa. Pero sin embargo, por años, la música del litoral fue la que más discos vendía. Mirá, Pero claro, mirá pero ¿por Tarragorros, qué? por ejemplo, Sí, que ahora sí, pero se cumplen 100 años de su nacimiento. claro, claro. El chamamé se sostiene por sí solo, yo creo, por la gente que lo consume, por la gente como vos que hace un programa de radio tanto tiempo. Mucha gente pone plata de su bolsillo para tener un programa de radio. Los chamameceros mismos, los músicos que por ahí, digamos, no, digamos, hay veces que se gana, hay veces que no se gana, pero que sí seguimos firme, ¿no? En el género, componiendo, grabando. Generalmente cuando hablamos, a veces nos juntamos con otros músicos chamameceros y decimos, generalmente que cuando estamos grabando discos es que no tenemos ni para comer, pero estamos grabando un disco. ¿Viste? Más de una vez nos ha tocado eso, que no hemos tenido ni para un arroz y un kilo de arroz y estamos grabando un disco. Y bueno, y como, no sé, la gente que hace programa de radio, que capaz que no tienen ni una moto para moverse, ni una bicicleta, y se toman un colectivo, se hacen 40, 50 cuadras para ir a una radio para hacer un programa de chamamé, y poniendo plata de su bolsillo. ¿Cómo hacer para luchar en contra de ese tipo que le pone todo al género? Y yo creo que por eso el género, digamos, perduró y va a seguir perdurando, ¿no? Porque Sin duda, le ponemos todo, los chamameceros le ponemos todo. sin duda que es así. Daniel, nosotros te agradecemos infinitamente el tiempo que nos has regalado, poder charlar con vos, que nos cuentes cosas, tus vivencias. Y además te agradecemos mucho por la música tuya, esa que nos regalás y que nos regalamos nosotros escuchándola. Te mandamos un abrazo grandote y ojalá que nos veamos pronto. Bueno, a vos, Gustavo, la verdad que es un gusto, te agradezco enormemente que me hayas convocado para estar este ratito charlando, que pasó volando, parece que hace 2 minutos que estamos hablando. Te agradezco un montón, gracias por tus palabras, un gran saludo para vos y para toda tu audiencia, tu teleaudiencia, también te escuchan en la radio, así que un gran abrazo para todos y a escuchar chamamé, a escuchar nuestro folclore, que es como nuestra familia. Nunca, la música nuestra nunca te abandona. Es como no sé, un tío, como una madre. Vos podés andar por cualquier lado, por ahí pasando las mil y una, pero volvés a tu casa y siempre esa madre te va a abrazar, te va a cobijar. Y la música nuestra es así, porque habla de un lugar que vos conocés, de un camino, de un no sé, de algún personaje. Siempre la música nuestra te está hablando de lo que vos conocés, de lo tuyo. Así que no nos alejemos de nuestro folclore. Un abrazo grandote, Gracias. Daniel. Gracias. Un abrazo grande. Muchas gracias. Chao. Chao, chao. Un abrazo.
Daniel Ferlini con nosotros, un gran músico, un gran acordeonista, muy buen compositor además. Un lujo charlar con él.